Mon intérêt personnel, c'était quand j'étais enfant et que j'allais voir des émissions chez des amis parce que mes parents n'avaient pas la télévision. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de télé, on allait voir la télé, bon, des Thierry Lafronde, puis un peu plus tard des émissions culturelles faites par Jean-Christophe Averty. Et après, je savais qu'il y avait deux sortes de télévision, une télévision un peu banale et une télévision d'auteur. Voilà. Et comme j'aimais le cinéma, je me suis mis à aimer la télévision d'auteur. Et quand j'ai commencé à écrire sur le cinéma, j'ai, pas tout de suite, mais assez vite, trouvé un intérêt à écrire sur la télévision. Je me suis intéressé à l'impact de la télévision sur les artistes de la danse, de la littérature, de l'opéra, du cinéma. Et je pense qu'il y a deux effets très forts de la télévision pour renouveler les formes. L'un, c'est l'effet du direct. La télévision, sa raison d'être et son intérêt le plus fort pour le public, c'est que ce qu'on voit, ça se passe au moment où on le voit. Et donc ça change tout à fait la narration dans les romans. On essaye d'avoir un style de narration beaucoup plus précis. C'est ça, c'est un effet de raccourcissement du délai de narration et aussi concentration des événements comme on peut en voir quand tout est toujours filmé par la télévision. Puis l'autre chose que la télévision a apporté dans tous les domaines, au cinéma, mais je ne peux pas prendre des exemples partout, mais c'est le mélange des genres. Parce que quand on est face à la télévision, on zappe, c'est-à-dire on passe d'une chaîne à une autre, on passe du sport à la chanson, au drame, à la religion, à une émission pratique, un voyage, animaux, etc. Et la télévision a accéléré, augmenté le mélange des genres chez des artistes qui passent d'un régime à un autre, d'un style à un autre, dans la même œuvre. Les artistes vidéo, c'est eux qui ont commencé à prendre la télévision elle-même comme matériau à transformer pour faire des œuvres artistiques. Ils copient des images de la télévision, ils rajoutent des couleurs, ils accélèrent. Donc ça devient un matériau pour faire de l'art. La télévision devient un matériau. Mais il y a aussi l'influence de la télévision sur par exemple, le cinéma. On prend les 400 coups de Truffaut. Truffaut, quand il fait son premier film, il va chercher un scénariste à la télévision qui écrit des fictions dramatiques pour la télévision parce qu'il veut un nouveau style de narration plus proche de la vie. Voilà, Truffaut, inventeur d'un certain réalisme cinématographique qu'on appelle la nouvelle vague avec d'autres, eh bien, il est allé chercher à la télévision des rapports au réel qui n'avaient pas lieu dans le cinéma encore. Si on a un regard un peu distancié, voilà, si on ne se laisse pas prendre comme ça au premier degré à la télévision, on peut voir comment la vie d'aujourd'hui est mise en histoire. Voilà, d'une façon beaucoup plus moderne que le fait le cinéma, par exemple. Et il y a beaucoup de cinéastes qui regardent la télévision pour trouver des types de personnages ou des types d'intrigues, des rythmes de récit qu'on trouve à la télévision et pas encore au cinéma. My interest in TV was born, I would say, in the same way as most Americans of my generation, that is to say, the post-war baby boom generation, which children born between 1946 and 1964, the first television generation, so to speak, and I was born in one of the two peak years of the post-war baby boom, which was 1951. The other was 1950, and that was
the year of the highest birth rate in the United States in the entire 20th century as we became 4 or 5 or 6 years old, depending on which year of the boom we were born in. We acquired TVs in our houses. There wasn't very much on TV, but there were a number of children's shows that every child of my generation watched because there was not the choice that we have today. Since I did not come from an intellectual family, nobody ever told me that watching TV was bad. The definition of quality television is something that I've talked about in a lot of different venues. In fact, Roberta Pearson and I gave a whole panel on the subject in Rome because there's so much disagreement about what constitutes quality. And let me tell you where I think the term came from, because no one is really sure, but a lot of people think that I would know where the term came from, because in 1984, I did a book, co-edited a book with some other people at the British Film Institute in London, and we called it MTM Quality Television. And a lot of people think that the term was coined for that book. I don't think so. I think the term was around before that. I think people in the industry must have used it. And I also think that the term was used by civilians, public interest groups, who were interested in improving the quality of television. But what does it mean to improve the quality of television? The assumption is always that television is bad. How can something that has lasted for so many years, that has so many channels, that is so diverse, how can it all be bad? And what's the point of saying that it's bad anyway? And I think it has to do with wanting to make an aesthetic judgment that you are too intellectual, too high-cultured to watch television. And I think what it always turns out being is a defense either of high culture or of educational television. And I myself, now I'm not going to speak for countries other than the US because I don't have enough knowledge, but I am not a fan of educational television in the United States. I think that it's a totally class-based attempt to deliver a little bit of high culture to people who are highly educated and in the upper income brackets. I think that regular television is the great leveler, and it appeals to a variety of social classes. So television is bad. Now, this is not the way that I use the term quality, because I think that we need a descriptive term, and I keep saying this over and over again, a descriptive term to describe a certain kind of television that went after a certain demographic, and that is to say that went after younger, more urban, more highly educated, wealthier viewers than had the mass audience that dominated American television viewing until, about 1970. And it said that the emergence of this quality demographic came about around 1970, not with drama, because I'm studying quality drama now, but it came about with a certain number of quality sitcoms, MASH, The Mary Tyler Moore Show, All in the Family. The issue of television replacing cinema is a very interesting one, and one that's actually I've thought about quite a bit, because my background is in cinema studies. I am no longer what I would call a cinephile. Since the 80s, television has been getting better and better, and I feel that even before the coming of HBO and Showtime and the other pay cable channels who make a lot of the dramas that you see in your country and that
You know, the very artistic serialized dramas, The Sopranos, 6 Feet Under, all of those. Before that, I feel that television had reached a golden age. For one thing, there were a number of fascinating programs that were on in the 80s. Communication departments have always had an interest in research into television. But what I do is not precisely research. It's analysis and aesthetics. And that steps on a lot of toes for whom the purpose of education is to introduce high culture to the masses. Cuando acabé la carrera de comunicación audiovisual, no ejercí de comunicación audiovisual, sino que entré en un periódico que acababa de aparecer en España, era en 1976, El País, y ahí empecé a escribir sobre televisión. La crítica de cine me ayudó mucho a escribir sobre televisión, pero me di cuenta de que son dos mundos muy diferentes y muy distintos. Para mí la televisión es uno de los inventos más prodigiosos que ha hecho el hombre a lo largo de toda la historia. La televisión es la culminación de un deseo que ha tenido siempre el hombre de ver lo que está lejos de él, de ver a distancia. Ese deseo viene precedido de otros inventos, como el telescopio. De hecho, con el telescopio podemos acercar cosas distantes a nuestros ojos. Televisión es una palabra híbrida que tiene un prefijo griego, tele, de teles, teleteles, que es lejos, y visio, que es un sufijo latino que significa visión, visión a distancia. La televisión, a partir del año 1951, que justo nace en Argentina, en España y en Italia nace después, en el año 56, la televisión se convierte en la gran pantalla a través de la cual millones de personas de todo el mundo se informan, se entretienen, conocen el cine, conocen lo que está pasando en el mundo. Es un instrumento poderosísimo de culturización y de socialización del conocimiento, de cohesión de todos los países. Y la televisión instaura un mecanismo de solidaridad cultural entre todos los que hemos visto lo mismo, viviéramos donde viviéramos. Hay personas que dicen la televisión ahora está desapareciendo. Bueno, yo no comparto exactamente esa opinión. La televisión se está transformando. La televisión, bueno, pues en vez de verse ya en el hogar, en la casa o en el salón de la cafetería o del hotel, la televisión adquiere movilidad, se puede ver en el teléfono. De hecho, es muy singular que durante muchos años, durante todo el siglo XX, hasta que aparece Internet, el teléfono va por su camino, la radio por el suyo, el cine por su carril, la tele por su carril, y ahora resulta que todo confluye en un aparato que es un teléfono en el cual podemos hablar a distancia, la telefonía, podemos hacer telegrafía, que antes para hacer telegrafía había que ir a correos, y ahora podemos escribir SMS sin mandarnos, podemos oír la radio, podemos ver la televisión aquí, podemos hacer fotos, hacer vídeos con el teléfono. Es un prodigio también tecnológico de cómo a través del teléfono otra vez se integran todos los medios. La televisión ha diseñado una inmensidad de productos y subproductos que también tienen una belleza artística para comunicarse con la gente. Y hay un montón de artistas que se interesan por la televisión, por el vídeo, como alternativa al uso que hace la televisión del vídeo. Y ahí es muy enriquecedora toda esa práctica artística de personas que vienen de la música, de las artes escénicas, de la performance, de la plástica, que hacen una televisión totalmente distinta a la televisión que vemos en los televisores.
Yo vengo como de las imágenes en movimiento a nivel experimental y fue la transición natural, ¿no?, del cine al video. Yo creo que primero era la televisión más bien como un espacio teatral, porque no existía el magnetoscopio, es decir, no existía la forma de grabar la señal, ¿no? Entonces era como un circuito cerrado que ampliaba su extensión a través del éter y llegaba a una serie de monitores y de aparatos receptores. Entonces ahí está, esta primera fase es muy teatral, ¿no?, en cierto sentido. Con la llegada del magnetoscopio, es decir, con los aparatos de videograbación, entonces ya se puede capturar la señal y transmitirla en un tiempo diferido, ¿no? Este es un cambio radical, el magnetoscopio. Y yo creo que el otro cambio radical es el control remoto, ¿no?, porque ahí permite cierta interacción y poder brincar de un canal al otro, ¿no? Entonces yo creo que hasta la siguiente etapa va a ser que podamos diseñar nuestros programas, es decir, lo que queremos ver, lo podemos, y en cierta medida ya lo estamos viviendo, ¿no? Podemos consumir imágenes en movimiento con fines de entretenimiento, pero también con fines de educación y de investigación. Y yo creo que ese es el gran potencial que tiene la red, ¿no? Yo ampliaría el concepto de televisión también a la red, porque a fin de cuentas también es una visión a distancia, ¿no? Los espacios de experimentación son realmente pocos y se dan más bien en el ámbito de las televisoras culturales, universitarias. En este tipo de ámbitos es donde puede haber una experimentación con las imágenes en movimiento con información radiada. En Internet es otro el caso, ¿verdad?, porque cada quien puede subir lo que quiera y hay incluso una audiencia mayor, ¿verdad? Yo, contrariamente, pienso que en el primer mundo no hay tantos espacios de experimentación. Digamos, la experimentación se da a otro nivel. Tiene que ser un productor reconocido, que se le ocurre hacer algo así insólito y bueno, se le abren ahí las puertas. Muchas veces creemos que el público no entiende, ¿no? Creemos que el público es tonto y no puede hacer una reflexión. Y no, yo creo que para nada, ¿no? Siempre hay esta beta de querer saber más y de ver cosas diferentes y escuchar propuestas nuevas, ¿no? Entonces creo que la televisión ahí puede ofrecer todavía, ¿no?, los canales abiertos, de televisión abierta, pueden ofrecer este espacio, ¿no? Y creo que es una de las oportunidades que tiene la televisión de reivindicarse, ¿no?